Bienvenidos a una clase más de Farmacología 1, donde hoy vamos a ver factores fisiológicos que condicionan la respuesta a los fármacos. La utilización de los fármacos en el embarazo puede provocar efectos sobre el mismo feto o efectos teratógenos. Cuando se utilizan fármacos en el embarazo, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Primero, los efectos sobre el feto de los fármacos administrados a la madre, y segundo, la influencia del embarazo sobre la respuesta de la madre a estos fármacos. Los efectos sobre el feto de los fármacos que vamos a administrar a la madre pueden ser de tres tipos. Efectos teratógenos, que se producen principalmente en el primer trimestre del embarazo. Efectos sobre el desarrollo, que pueden producirse durante todo el embarazo. Y efectos secundarios sobre el feto y el neonato que se producen en el tercer trimestre, especialmente en torno al parto. Cuando hablemos de estos efectos teratógenos sobre el feto, tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos para poder conocer las consecuencias de estos efectos y los mecanismos de la acción teratógena. Cuando hablamos de efectos teratógenos, según la OMS, los efectos teratógenos son aquellos efectos adversos, morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente. Los efectos teratógenos de los fármacos incluyen no solo las alteraciones del desarrollo estructural y macroscópico, sino también las alteraciones del desarrollo microscópico y las alteraciones funcionales que pueden detectarse más tardíamente. Deben considerarse efectos teratógenos principales los que afectan la calidad de vida, incluidas las alteraciones importantes del desarrollo intelectual. Y vamos a aclarar que vamos a entender por malformación congénita los defectos morfológicos observables a simple vista en el momento del nacimiento. Las principales malformaciones congénitas pueden ser fatales, requerir cirugía o causar un impacto estético bastante importante en ese embrión. Por eso es importante no olvidarse de estos factores que pueden influir en la acción teratógena. Cuando hablamos de estos factores, hablamos la naturaleza del agente, del fármaco en sí, la intensidad del estímulo y la duración del mismo, la fase del desarrollo en la que actúen sobre el feto, la susceptibilidad genética y las características fisiológicas y patológicas de la madre. En cuanto a los mecanismos de acción teratógena, de la acción teratógena, debemos tener en cuenta las mutaciones, las alteraciones cromosómicas, los efectos directos sobre el feto que produzcan la malformación, pueden producir cambios en las hormonas que regulan la diferenciación sexual, pueden cambiar la composición o las características de las membranas que alteren su permeabilidad, dando lugar a alteraciones osmóticas que producen edemas, alteraciones morfológicas e isquemia en los tejidos fetales, y los efectos indirectos. Los fármacos pueden actuar indirectamente sobre el feto, disminuyendo el aporte materno de nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del mismo, o disminuyendo su paso a través de la placenta. Cuando hablamos de la influencia del embarazo sobre la acción de los fármacos, debemos pensar que durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que pueden alterar la respuesta de los fármacos. Sin embargo, la influencia sobre las características farmacocinéticas o farmacodinámicas de los fármacos no está bien conocido porque se excluye a las embarazadas de los diferentes ensayos clínicos para evitar riesgos al feto. Influyen sobre la acción de los fármacos durante el embarazo y que debemos tener en cuenta son la absorción, la distribución, la excreción y el metabolismo de ese fármaco.
En general, el aumento del volumen de distribución y del aclaramiento tienden a reducir los niveles séricos, lo que puede ser causa de ineficacia y requerir mayores dosis. Por ejemplo, cuando hablamos de absorción, la influencia de los vómitos y del reflujo gastroesofágico que suele haber en el embarazo altera la absorción de los fármacos. La absorción intramuscular está aumentada por vasodilatación, pero en el tercer trimestre del embarazo puede estar reducida en los glúteos por éstasis. En cuanto a la distribución, en el último trimestre del embarazo aumenta la volemia al 50%, el gasto cardíaco el 30% y el flujo sanguíneo renal, pulmonar y uterino, pero no aumenta el hepático. Y la unión a las proteínas plasmáticas disminuye debido a la reducción progresiva de la albúmina. En cuanto a la excreción, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular aumentan el 50% al final del primer trimestre, pero pueden normalizarse en el tercero. Si hablamos de metabolismo, tenemos que decir que aumenta progresivamente el metabolismo de fármacos que dependen de la capacidad metabólica hepática. Los criterios de utilización de los fármacos durante el embarazo, debemos valorar siempre el riesgo de su administración. Como regla general, durante el embarazo debe evitarse cualquier fármaco que sea de carácter innecesario. Cuando lo sea, es decir, cuando sea necesario, debe valorarse en cada caso el binomio beneficio-riesgo. Un miedo irracional a producir algún efecto teratógeno de cualquier fármaco puede llevar a la madre a no tomar la medicación y al médico a no prescribir fármacos necesarios o hacerlo a dosis insuficientes. Ambas actitudes de la madre y del médico, además de perjudicar a la madre, pueden perjudicar al feto. Atendiendo a los efectos teratógenos descritos en animales y en el hombre, los fármacos se clasifican de acuerdo con la Food and Drug Administration norteamericana en 5 clases de mayor a menor seguridad en el embarazo. Estas clases son la clase A, la clase B, la clase D y la clase X, que van a poder ver en el adjunto. Las pautas generales de utilización de los fármacos en el embarazo son importantes darlas a conocer para que la madre no tenga este miedo y sepa que si ese fármaco es necesario que se administre, debe tomarlo y cumplir con los pasos a seguir. En este caso hay 2 aspectos básicos que deben tenerse en cuenta. Primero, el mayor riesgo de embriotoxicidad se produce antes que la mujer embarazada advierta que lo está y acuda a la visita médica, por lo que son importantes las medidas educativas y preventivas. Y segundo, el miedo infundado o supersticioso a la acción teratógena de los fármacos no debe impedir el tratamiento adecuado de la embarazada, por lo que debe valorarse individualmente el beneficio del tratamiento frente a sus riesgos. Ahora, en cuanto a la utilización de los fármacos y sus efectos fisiológicos, obviamente no van a ser los mismos en los diferentes estadios de la vida. La utilización de los fármacos durante la lactancia no va a ser lo mismo que la utilización de los fármacos en el niño o en el anciano. Los efectos fisiológicos en cuanto a la administración de distintos fármacos en los diferentes estadios de la vida, ya sea durante la lactancia, el niño, la adultez o el anciano, van a estar ligados a factores individuales de cada persona, a factores genéticos y étnicos, y van a ser estudiados por la farmacogenética o la farmacoantropología. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos la próxima.